Llévanos a adorarte y a exaltarte. Quita todo impedimento, Señor, que yo pueda darle el valor a la iglesia, Señor. Entender que la iglesia local es una bendición para mi vida, Señor. Gracias, gracias te doy, Señor, por tu fidelidad. Aquí estamos, Señor. Dígale, Señor, aquí estoy, reconociendo mi necesidad que tengo de ti cada día. Aquí estoy, Señor. Tú empezaste una obra en mí y yo estoy seguro y convencido que tú la terminarás y la completarás hasta el día en que tú vengas, Señor. Estoy maravillado. Estoy maravillado de ver cómo tú estás obrando en las familias, en los individuos. Señor, como pastor, aún en nuestra iglesia local, hemos visto una transformación de sus mentes y de sus corazones. Cuando llegan a tu casa, te alaban y te exaltan con mucho gozo, porque tú has venido transformando sus mentes y transformando sus corazones. Señor, por favor, guárdales. Como dice tu palabra, Señor, no los quites del mundo, pero sí guárdalos del mundo, Señor. Y permite que cada uno de ellos sea un testimonio vivo y real de que tú habitas en el corazón de mis hermanos. Y que las palabras que salen de su boca son palabras sazonadas, palabras llenas del poder de Dios. Señor, y si hay enfermos aquí entre nosotros, tú sigues siendo Jehová Rafa, nuestro Salvador. Restaura, fortalece sus células, sus huesos, sus tejidos. Que la palabra de Dios sea hablada a tu cuerpo y tu cuerpo reciba restauración y reciba sanidad. Él es el Señor. Él es el digno de ser alabado y de ser exaltado. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Amén, Señor. Gloria a tu nombre por siempre. Oh, y gloria a Dios, yo me alegré con los que vienen y adoran al Señor con nosotros y con los que decían a la casa del Señor iremos. Dios les bendiga, bendiciones para cada uno de ustedes. Estoy muy agradecido con Dios por sus vidas. Y bueno, disfrutemos el libro de los Hechos como hemos venido haciéndolo durante este tiempo. Quiero decirles que cuando terminemos el libro de los Hechos nos vamos a embarcar en los libros, en las cartas que se habló a la iglesia de Corinto. Así que ya vamos a ir disfrutando todo esto maravilloso. Muy bien, Hechos capítulo 20 y vamos al versículo 1 y vamos a leer lo que la escritura nos está hablando. ¿Recuerdan ustedes que hubo un gran alboroto allí? Estaban queriendo meterlos presos porque los plateros se habían reunido y los habían acusado de ir contra la diosa Diana y contra el templo y contra Éfeso. Y bueno, fue una cosa tremenda que ellos habían inventado para detener la obra del Señor. Pero recuerde que cuando las cosas son del Señor, nadie las detiene. Vamos con el capítulo 20. Una vez cesado el alboroto, Pablo reunió a los discípulos y después de exhortarlos y abrazarlos, se despidió de ellos y partió hacia Macedonia. Recorrió aquellas regiones exhortando a los discípulos con abundancia de palabra y llegó a Grecia. Tras permanecer allí 3 meses y al tener conocimiento de las acechanzas que los judíos le tendían para cuando embarcara hacia Siria, entonces decidió volver por Macedonia. Le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea,
Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tiquico y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, pasados los días de los panes sin levadura. Navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde permanecimos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche, una predicación bien larga. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, se cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Qué emocionante la historia de la iglesia, cómo nació la iglesia, con retos, con persecuciones, con situaciones complicadas, pero el Señor siempre salió avante. Pablo estaba preparado para emprender otro viaje. Deseaba como mínimo visitar una vez más las iglesias con la ayuda del Señor. Todas esas que él había fundado, pues era un hombre que se preocupaba por las iglesias. ¿Sabe? Una de las cosas que veo yo aquí en Pablo es que Pablo no fue, predicó, enseñó, instituyó y abandonó. No, él era un padre espiritual que se preocupaba por las iglesias. Era su mayor alegría, pero también era su mayor preocupación. Tras ese motín que habíamos visto, Pablo decidió abandonar Éfeso y se dirigió hacia Macedonia y Acaya. Allí esperaba encontrarse con Tito en Troas y recibir un informe sobre los problemas de Corinto, pero Tito no llegó. Finalmente, entonces se encontraron en Macedonia y Pablo se alegró de recibir las buenas noticias que le trajo Tito. ¿Sabe? A nosotros nos encanta escuchar las buenas noticias. Cuando yo voy a visitar una iglesia, a la iglesia donde estamos aquí, nuestra iglesia local, le encanta escuchar las noticias. ¿Cómo van las iglesias? ¿Cómo van los hermanos? Miren lo que Tito le habla al apóstol Pablo, el informe. Está ahí en 2 Corintios, capítulo 7, verso 5. Y este es el informe que Tito le trae a Pablo sobre la iglesia. Dice, porque en verdad cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no encontró reposo, estábamos cansados, sino que en todo fuimos también atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndole saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué fue lo que vino a decir Tito? Tito dijo, mire, allá lo quieren mucho. La iglesia va adelante. La iglesia llora.
por ustedes. La iglesia ora por ustedes. Es más, me mandaron a decir que cuando vuelve, cuando nos visita. Y dice el apóstol Pablo, me regocijé con ese informe. Pablo había planeado originalmente realizar 2 visitas a Corinto, pero solo pudo ser una, y esa duró 3 meses. Durante esa visita, allí escribió la epístola a los romanos. Pablo tenía 2 objetivos principales al visitar las iglesias. Primero, animarlas y fortalecerlas, fortalecer a los santos para que permanezcan fieles al Señor y sean testigos eficaces. Esa visita era buena porque él iba a animarlos, a fortalecerlos, a, a instruirlos para que permanecieran fieles. ¿Sabe qué buena visita, verdad? Pero la segunda razón para visitar a las iglesias es porque él estaba recaudando una ofrenda. Él iba a las iglesias y le decía, hermanos, necesitamos levantar una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que están pasando por hambre. Los hermanos allí están con necesidad. Ahora, yo me pongo a reflexionar por qué hay personas que se molestan cuando se recoge una ofrenda. Piensan que esto se le ocurrió a los pastores de hoy en día. No, la iglesia empezó desde el comienzo a recoger ofrendas y a llevarse las necesidades los unos de los otros, sobrellevar las necesidades, ayudar a que el reino de Dios corriera, andara. Los viajes de Pablo eran costosos, pagaba sus viajes en barcos y cuando no iba por tierra eran costosos. Ahora, nuevamente, Pablo se vio obligado a modificar sus planes. En esta ocasión, debido a una amenaza de muerte durante su viaje marítimo, iba a salir, pero recibió un informe que cuando subiera al barco iban a atentar contra él. Entonces decidió partir desde Corinto por tierra a través de Acaya y de Macedonia, para luego entonces embarcarse en Filipos hacia Troas. Ese era un punto de encuentro acordado. Pero antes de irse, hicieron un culto maravilloso de despedida. Los hermanos generalmente se reunían el primer día de la semana. Y ahora le voy a explicar que el primer día de la semana no era el sábado, es el domingo. Y en ese primer día de la semana, muchos de ellos trabajaban todo el día y la reunión era en las tardes, casi noche. Y allí sucedieron cosas maravillosas. Siga leyendo conmigo versículo 6 de Hechos 20. Lea conmigo, por favor. Pasados los días de la fiesta de los panes sin levadura, zarpamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde permanecimos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, pues tenía provisto partir al siguiente día. Entonces prolongó su discurso hasta medianoche. Habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, se quedó dormido profundamente, pues Pablo disertaba largamente. Vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y fue encontrado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente, y ya no hasta medianoche, sino hasta el alba. Así salió
y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo no pudo llegar a Jerusalén para la celebración anual de la Pascua, por lo que su objetivo se convirtió en llegar siquiera para Pentecostés. Pablo debió haber sentido una gran alegría cuando llegó Lucas, llegó Tito, llegó Timoteo y volvió a armarse un equipo poderoso. Estos hombres permanecieron en Troas durante una semana. Allí compartieron con los creyentes locales y terminaron la visita en el aposento alto. Allí es posible que también estaban esperando al otro día que salía el barco. Lucas nos ofrece un pequeño relato de esa reunión de la iglesia en Troas. Allí donde podemos observar cómo se reunían, cómo adoraban al Señor. Y miremos algunas cosas. ¿Recuerdan que dijimos que se reunieron el día del Señor? En primer lugar, se reunían no el séptimo día, el sábado, sino se reunían el domingo. Allí ellos se reunían. Mire, hay una pequeña referencia que quiero darles en 1 Corintios, capítulo 16, verso 1 y 2. Y ya era una costumbre de la iglesia reunirse el primer día de la semana. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El primer día de la semana se le dominó el día del Señor. Entonces, al domingo le vamos a decir el día del Señor. Alabado el nombre de Dios para siempre. Ya que fue cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Asimismo, también es importante recordar que la iglesia nació el primer día de la semana cuando el Espíritu descendió el día de Pentecostés. Otra cosa que quiero que observen aquí. La iglesia se reunía a la tarde, casi al anochecer, porque el domingo no era un día festivo. No era un día en que la gente no trabajaba. Algunos de los creyentes trabajaban y sin duda algunos de ellos eran esclavos y solo podían asistir a la reunión cuando finalizaban su jornada laboral. Los creyentes se reunían en un aposento alto porque no disponían de edificios como nosotros hoy día dedicados al culto. ¿Qué era el aposento alto? Era un salón en la azotea de la casa, en el último lugar de la casa. Allí, en ese lugar, lo utilizaban como lo utilizó Pedro para la oración. Recuerdan que Pedro estaba en la azotea de la casa cuando, estando en oración, vino sobre él esa visión, alabado el nombre de Dios, de el lienzo que bajó. Cuando Jesús se le presentó a los discípulos, les dijo, no se vayan, espérenme. Y estaban reunidos en el aposento. Casi la mayoría de casas, en especial la casa de la gente adinerada, tenían una azotea o tenían un aposento alto. Ese salón formaba parte de una vivienda, tal vez privada, perteneciente a alguno de los creyentes. La congregación había sido un grupo de diferentes nacionalidades y habían esclavos, habían libres, había mucha gente, pero sus distinciones sociales y sus nacionalidades no eran nada cuando se reunían, porque todos eran uno en Cristo Jesús.
Asimismo nosotros. Para cuando nosotros nos reunimos, no importa si tienes dinero, no tienes dinero, en qué trabajas, nos reunimos porque allí ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos iguales, comprados con la sangre del Cordero de Dios. La iglesia primitiva también hacía algo muy importante. Participaba de una comida denominada el banquete del amor. Tras las celebraciones tenían esto, que hacían también la cena del Señor. Hay que diferenciar entre la cena del Señor y la Santa Cena, digámoslo así. ¿Qué era la cena del Señor? Pues se reunían y compartían el pan y algunos, ¿recuerdan? Se reunían los domingos tarde. Entonces comían juntos. El uno traía una cosa, el otro traía la otra y eventualmente se reunían y compartían el pan y eso hacía que fueran fortalecidos en su fe. En ninguna parte de la Biblia dice que vendían comida en las iglesias. No dice que entonces hacían empanadas para recoger ofrendas. No. Allí dice es que compartían el pan. Alabado el nombre del Señor para siempre. Y yo siempre me había preguntado, Señor, ¿por qué me has hablado que no estoy hablando, no una doctrina, por favor? Si usted lo hace, pastor, líder, y el Señor lo dirigió para hacerlo, está en libertad. Estoy hablando de mí. El Señor, por unos años atrás, dijo, no quiero que me vendas nada en la iglesia, nada de comida. Y yo, bueno, Señor. Y más bien, ¿qué nos ha invitado a hacer? A que compartamos el pan. Pero también la iglesia tomaba la cena del Señor para recordar la muerte del Señor y su venida, alabado el nombre de Dios. ¿Sabe? Los esclavos comían en la misma mesa con sus patrones. No había ninguna diferencia. Yo creo que eso era algo único en esa época. La iglesia rompió por completo la forma en que hacían las cosas, porque en la vida normal un esclavo no comía con su amo, pero en la iglesia no hay esclavos. Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que necesitamos regresar a ello. Algunos creyentes probablemente concluían su día y tal vez iban a casa y cogían lo que habían preparado y preferían ir a comer con sus hermanos. ¿Saben? Cada vez que hacemos esto, estamos uniéndonos como iglesia. Y yo quiero decirle que volver a los primeros comienzos es muy importante porque estamos mirando dónde nos desviamos, en qué momento nos desviamos, qué dejamos de hacer, qué tenemos que regresar a hacer. Ahora, tanto la comida como la cena del Señor no se pueden volver una rutina porque entonces perdemos lo que hemos de recibir. No, debe ser algo especial y dirigido por el Señor. Ahora, el mensaje del Señor, la palabra de Dios debe ser siempre proclamada en las congregaciones cristianas, lo que incluía la lectura pública de las escrituras del Antiguo Testamento, cualquier carta que hubiesen recibido. Es lamentable observar cómo la palabra se descuida en las reuniones de las iglesias actualmente. Yo estoy de acuerdo que algunos tienen su Biblia en el celular, pero nunca desplaza el libro donde usted puede rayar, escribir, subrayar. Léalo en voz alta. Reúnase con su familia, dígales, hoy vamos a leer este pasaje de la Biblia. ¿Por qué el televisor puede estar en voz alta y no puedes leer la Biblia en voz alta? ¿Sabe? Debemos de ser conscientes de esa necesidad y de que así fue que empezó la obra. Es improbable que alguien que se haya dejado de la palabra, que alguien que se haya alejado
sacado de la lectura y de escuchar la palabra de Dios pueda crecer. La palabra de Dios es fundamental para ti y para mí. Es preciso entonces enfatizar la predicación, la palabra de Dios, la enseñanza. La iglesia se reúne para animarnos, pero también para edificarnos. Y la edificación de la iglesia es a través de la palabra del Señor. Sigue siendo y será a través de la palabra de Dios. Así que ánimo. Ahora, ¿recuerdan ustedes que les dije que la reunión la hacían tarde en la noche? Yo me imagino este pobre muchacho, este Eutico. Yo no sé, pero probablemente era un esclavo. Había trabajado mucho durante el día. Me imagino que en el salón no había muy buena ventilación. Y este joven se sienta en la ventana donde le entre aire. Y no seamos tan duros con este jovencito. ¿Sabe? Por lo menos vino al culto. Cansado, agotado. No se quedó en la casa. Por lo menos vino a escuchar la palabra. Pero hay algunos que dicen, no, estoy tan cansado, no quiero ir. No, no, así sea gateando. Desafortunadamente dice la Biblia que el sueño le ganó. No dice que se durmió en su falto, sino yo me lo imagino cabeceando y luchando y tocándose la cara. Y tal vez dice, ay Señor, ayúdame. Y en un momento dado se profundizó. Fue tan fuerte el sueño que se cayó del tercer piso y se mató. ¿Se pueden imaginar lo que sucedió en la iglesia? Todos gritando, ay, pobrecito el muchacho, porque este era un joven, tal vez 17, 20 años máximo, y todo el mundo a los gritos. Pero Pablo se detuvo un momento de su discurso, bajó las escalas y dice la Biblia que se tiró sobre él, se acostó sobre su cuerpo como lo hizo Elías, como lo hizo Eliseo, y allí oró al Señor. No dice que le hizo liberación, no dice que pasó 1 hora o 2 horas allí rogando y llorando, no. Yo no sé lo que pasó exactamente, pero la Biblia dice se tiró sobre él y el muchacho volvió a vivir. Y no dice y corrieron al hospital a sacarle radiografías, no. Dice y el muchacho volvió a subir a terminar de escuchar el mensaje hasta el alba y se lo llevaron vivo a su casa. Y el pueblo de Dios alabó y glorificó el nombre del Señor. Querido amigo, déjeme decirle algo. No se dé el lujo de dormirse. Si usted se duerme, pregúntese por qué me estoy durmiendo. Pregúntese, ¿sería que anoche me quedé viendo cosas que no tenía que ver? Y entonces llego a la iglesia el domingo en la mañana a bostezar. Escuche, si usted se muere por un sueño, tal vez no hayan apóstoles que vengan a resucitarte. Así que prepare su corazón, prepare su vida cuando va a la casa del Señor. Pídale al Señor que le dé ese fuego, ese gozo. Y amada iglesia, vivamos siempre a la expectativa de los milagros de Dios en medio de nosotros. Gracias por esos apóstoles, gracias por esos hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a predicar y algunos que están dispuestos a escuchar hasta un mensaje hasta el alba. Un culto terminó siendo una velada. Alabado el nombre del Señor. Algunos empiezan a mirar el reloj cuando faltan 2 minutos para terminar la hora del culto. Empiezan a recoger sus cosas, casi diciéndole al predicador, o acabo me voy. ¿Sabe una cosa? Piense y disfrute la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada hombre y mujer que se ha reunido conmigo en esta mañana. Bendigo su casa, bendigo su vida, bendigo la labor de sus manos. Que la gloria de Dios sea sobre usted, pastor, líder. Disfrute lo que hace. No se cargue. Vaya y alabe al Señor. Que si son con 2, con 3, alabe al Señor. Y cada uno de ustedes
no se queden en casa, busquen al Señor, glorifíquenlo y cambie toda su agenda porque el primer lugar es de su Señor. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y si Dios permite, nos vemos la otra semana. Bendiciones para todos. Feliz día. Amén, muchas Amén, amén, gracias. bendiciones. Buenos días.